El Cristo del Apocalipsis tiene algo que decirte. Amigos, así como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que les he enseñado a ustedes. Y recuerden esto, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Nuestro tiempo ha llegado. Muchos nunca se dejan de preguntar el por qué suceden cosas malas a la gente buena. Hoy en día, la pregunta es ¿por qué Dios permite que la humanidad sufra con un virus potencialmente mortal? Una de estas causas es por la que fue escrito el libro de Apocalipsis o Revelación. Las tribulaciones que se sufren en la tierra son necesarias para hacer consciente al hombre de la importancia de tener que escapar de lo que este mundo ofrece. La creación necesitaba un respiro del pecado y la acción desmesurada del ser humano sobre el ecosistema conducían a la humanidad a una destrucción total y prematura. Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La acción del hombre se detuvo por un corto pero radical periodo de tiempo. Las industrias se paralizaron, las emisiones de gases tóxicos y contaminantes se redujeron. La tala, la quema, la explotación de los recursos naturales cesó, y eso bastó para que el agujero de la capa de ozono se redujera al tamaño de hace 30 años. Los animales ocupan lugares de los cuales huían. Las aguas fueron sanadas. Las actividades criminales disminuyeron. Las prácticas como la prostitución y el aborto se redujeron drásticamente. El consumo y tráfico de drogas bajó. Ya no se ven marchas en pro de la comunidad LGBTQ, el aborto o el feminismo. En cambio, parece haber un despertar espiritual en la humanidad, un acercamiento a Dios. En vez de cerrar las iglesias, se han multiplicado en las casas. Las reuniones virtuales van en crecimiento. Las prácticas y desmanes de charlatanes oportunistas que comercializaban con la palabra y un supuesto poder de Dios ha quedado en evidencia. Esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de los individuos y ha quedado expuesto la verdadera naturaleza de muchos dirigentes políticos y religiosos. El capitalismo ha recibido una dosis de socialismo y el socialismo ha visto que sin el capitalismo no existe. Es momento de los puntos medios, de un capitalismo socialmente solidario. Pero mejor sería el gobierno de Dios, que el pueblo se arrepienta y se humille y Él sanará la tierra. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado, entre otras cosas, aumentar los impuestos a la riqueza y con eso promover la solidaridad. Transferencias económicas, subsidios y ayudas crediticias para la población más vulnerable. Algo que sinceramente me ha sorprendido y que quizás dudé escuchar de la institución en algún momento de la historia. Habrá que esperar si estas medidas son aceptadas y más aún aplicadas por los gobiernos y empresarios de cada país. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque las reglas del juego están próximas a cambiar y después de haber vivido esto, no podemos ser iguales. Estamos próximos a salir de un confinamiento, a un distanciamiento y a una reactivación de la economía que variará en fecha en muchos países, pero para Ecuador será el 4 de mayo. El poder de la oración. Para los escépticos esto no significa nada, pero gracias a las oraciones de los justos es que gozan de esa gracia circunstancial en la que se les permitirá encontrar a Dios. Gracias a nuestras oraciones, al cierre de la edición de este vídeo, el gobierno de Ecuador ha desistido de levantar la cuarentena el 4 de mayo y evalúa otras opciones. Dios no deja a su pueblo y nosotros no dejaremos de orar por esta humanidad. Los gobiernos mundiales se debaten sobre si el virus SARS-CoV-19 es una mutación natural transmitida de animales a hombres o si fue creado en un laboratorio y soltado intencionalmente con propósitos oscuros. La comunidad científica internacional se inclina más por una mutación natural y hasta que no se demuestre lo contrario en una forma contundente y certificada, no deberíamos pensar lo contrario.
Este no es el único ni el último juicio permitido por Dios sobre la humanidad. La gripe española a principios del siglo XX nos ha dejado un ejemplo que quizás hemos olvidado. En Filadelfia, Estados Unidos, en 1918, 200.000 personas se volcaron a las calles cuando se levantó la cuarentena y organizaron una marcha para protestar contra las medidas tomadas y la supuesta violación de algunas libertades civiles. El resultado fue que en menos de 72 horas el sistema sanitario colapsó nuevamente. 4.500 personas murieron en las horas siguientes y 12.000 más en las 6 semanas que continuaron. Muertes que se pudieron evitar. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de levantar la cuarentena antes de tiempo. La Biblia nos manda a confiar en Dios y no en los hombres. El gobernador de Nueva York ha manifestado que solo con el esfuerzo humano ha podido contenerse y bajar la curva de contagios en el estado que gobierna. Esto dijo: The number is down because we brought the number down. God did not do that. Fate did not do that. Destiny did not do that. A lot of pain and suffering did that. Pero me gustaría predicarle y decirle que esta situación nos ha rebasado y ha demostrado nuestra fragilidad. Que se arrepienta y se humille ante Dios para que sane su tierra. Oro porque el Señor no tome en cuenta sus palabras y se apiade de sus habitantes. Al igual que el faraón en Egipto, fue soberbio ante las plagas y no reconoció al único y Dios verdadero y solo trajo consecuencias negativas para él, su familia y su pueblo. Nosotros los cristianos, los que hemos sido instruidos por Dios y sabemos interpretar las señales, conocemos que esto no ha terminado. No debemos lanzarnos a la calle como una manada descontrolada de personas, a pretender llevar una vida con la normalidad acostumbrada. No debemos esgrimir una fe desproporcionada, tal como lo hicieron en Corea del Sur algunas congregaciones que se opusieron a dejar de realizar sus cultos masivos y terminaron convirtiéndose en focos de contagio para después pedir disculpas. No quiere decir en ninguna manera que Dios no sea poderoso. Recordemos en Éxodo, cuando Dios ordenó rociar con sangre de cordero los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara en sus casas. ¿Qué si no lo hubieran hecho? Recordemos todas las medidas de higiene dadas al pueblo para mantenerlos sanos físicamente durante su estadía en el desierto, ordenadas en el libro de Levíticos. Es cuestión de fe y obediencia. Miles han muerto y aún no hay cura para tal enfermedad. Los expertos, científicos y médicos internacionales estiman que para finales de noviembre posiblemente haya una vacuna. Pero, ¿qué si no la hay? Debemos seguir confiando en Dios y seguir con nuestras vidas, adaptándonos a la realidad. La humanidad ha vivido por muchos siglos con enfermedades y virus de los que no se conoce cura ni se tiene vacuna. El dengue, el Zika, el SIDA, entre otros. Su efecto se ha ido atenuando en una forma natural y científica hasta el punto de reducir su curva de agresividad y mortalidad. No se encuentra cura, pero año tras año se reducen los casos gracias a medidas profilácticas o de contención. La gripe española de 1918 fue agresiva y mortal, pero luego sus mutaciones fueron disminuyendo sin alcanzar niveles de mortalidad alta. El virus del SIDA forma parte de nuestra cotidianidad desde hace 40 años, haciendo que precauciones que no se tomaban en el pasado pasaran a ser de uso común y corriente en varios años. Para el año 2004 el número de muertes y contagios por SIDA ha ido descendiendo y las medidas tomadas contra la enfermedad también sirven para disminuir otras enfermedades venéreas. Una vacuna para el SARS-CoV-19 puede ser viable. Pero recordemos que para el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012 no se tienen vacunas. Aparecerán medicamentos que, si bien no eliminarán el coronavirus, atenuarán sus efectos hasta hacerlo más manejable. Ahora, ¿qué le ha dejado a la humanidad todas estas luchas? Costumbres e infraestructuras básicas para manejo de epidemias, protocolos de higiene, sistemas de alcantarillado y hospitales especializados, que nos ayudarán
a enfrentar situaciones futuras. Nos preguntaremos cuál es el escenario que se avecina. Recordemos, no es la primera vez que esto sucede y siempre nos adaptamos y salimos adelante. Veremos el cotidiano uso de mascarillas en las calles, distanciamiento entre personas, equipos de desinfección en lugares públicos. Dejaremos de saludarnos con un beso, la mano o un abrazo. Los confinamientos serán esporádicos, adecuados a las situaciones y brotes presentados. Los eventos públicos masivos serán limitados o realizados bajo estrictas reglas de higiene. Hábitos de higiene que hoy nos parecen exagerados, pronto serán lógicos y cotidianos. ¿Qué debemos hacer? Estemos preparados para lo peor y si no llega, mejor. Aprendamos a vivir de otra manera y será nuestra decisión hacer que funcione y que sea lo más placentero posible. Permanezcamos en casa lo más que se pueda y no salgamos innecesariamente. Para los siervos de Dios, la predicación del Evangelio será lo más importante en esos tiempos del fin. Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Confiar en la protección de Dios. Recordemos que somos siervos de Dios y hemos sido sellados con el Espíritu Santo para nuestra protección. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, esas promesas de seguridad son las mismas reflejadas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 1 al 4. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos del Dios en sus frentes. Amados hermanos, nuestro tiempo ha llegado. Es el tiempo de defender nuestra fe y de ser valientes. Recordemos las promesas del Señor, sobre todo aquella que nos diera en Mateo capítulo 20, versículo 28. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin. El final de los tiempos.